Al estimado ministro, muy buenas tardes. ¿Por qué estamos aquí? El pasado septiembre de 2023, en la Comisión Sexta de la Cámara, citamos a un debate de control político preocupados por el avance de las vías 4G y la conclusión fue que, en palabras del señor ministro, la Nación no iba a destinar los recursos necesarios para terminar las vías 4G, la mayoría de las cuales tienen un estado de avance de más del 90%. Desde entonces se han dicho muchas cosas, muchas verdades a medias, muchas imprecisiones, y de mí no esperen nunca que yo me refiera en malos términos al señor presidente o a sus ministros, pero tampoco esperen que yo me quede callado cuando tratan mal a mi departamento o cuando dicen mentiras sobre los antioqueños. Así que voy a contar brevemente de dónde salen las vías 4G. Desde los años 90 se emprendieron una serie de proyectos concesionados, ¿cierto? La primera, segunda y tercera generación de proyectos viales. Ahí está el mapa en la pantalla y es bastante obvio lo que sucedió. Durante los años 90 y años 2000, los proyectos viales colombianos no pasaron por Antioquia. ¿Sí? Es el mapa, no miente, los proyectos no pasaron por Antioquia. ¿Por qué? Habría que preguntarle a los ministros y congresistas de la época, pero yo supongo que es en parte porque construir vías importantes en una geografía difícil como la antioqueña obviamente es más complicado y por lo tanto más costoso, entonces le fueron sacando el cuerpo a las vías antioqueñas. Desde los años 2010, entonces, se lanza la cuarta generación de vías concesionadas que ¿qué tenía que hacer? Completar la red vial colombiana, pasando esta vez sí por Antioquia. De modo, compañeros y señor ministro, que cuando dicen que es que Antioquia ha sido privilegiada, me parece que es sumamente injusto de su parte, porque Antioquia lo que había sido era olvidada o ignorada en los primeros proyectos viales colombianos durante más de 20 años. Y qué pena, pero yo nunca escuché a los antioqueños quejarse porque estaban construyendo la Ruta del Sol. Nunca escuché a los amigos del eje cafetero quejarse porque se estaban construyendo la transversal del Caribe, porque entendemos que es una infraestructura vial colombiana, ¿sí? No era ni costeña ni bogotana, y en este caso no es una infraestructura antioqueña, es una infraestructura para todo el país. ¿Qué pasa entonces? Estos proyectos, que como les dije van más del 90%, la mayoría de ellos tienen algunas dificultades financieras, algunas de ellas debidas a unos malos cálculos en lo que se recoge por peajes, otras debido a unos problemas, digamos, de orden geológico que no estaban previstos inicialmente, problemas de los que nadie ha culpado a este gobierno. Pero este gobierno, pues para eso lo eligieron, le toca resolver los chicharrones que le quedan, entre ellos este de las vías 4G. Entonces preguntémonos, ¿para quién son las vías 4G y para qué? Porque infortunadamente el señor presidente ha cometido muchas imprecisiones, o bien al decir que eso es para los ricos, o que eso es para la gente del Poblado o de Río Negro. Cabe aclarar que ninguna de estas vías pasa ni por el Poblado ni por Río Negro, y que si ponemos el mapa nuevamente vamos a ver a quién le sirven, ¿sí? El presidente Gustavo Petro habla permanentemente, constantemente, de algunos temas, por ejemplo, de conectar los sectores más apartados del país, por ejemplo el Pacífico colombiano, el cual es mencionado recurrentemente en su discurso. Pues ¿por dónde se conecta el Pacífico colombiano con el Caribe? Por las vías 4G que atraviesan Antioquia. Cuando el departamento del Chocó por fin tenga una buena vía que le permita salir de allí, ¿a dónde va a salir? A las vías 4G que conectan con Antioquia. El presidente habla de que el turismo es el nuevo petróleo para Colombia. ¿Y por dónde se va a movilizar el turismo? Pues por las vías nacionales, incluidas las que atraviesan por Antioquia. El presidente estuvo recientemente en la bella región de Urabá, en el Urabá antioqueño, hablando de cómo esta zona había sido olvidada, de cómo había sido golpeada por la violencia. Y pues ¿a dónde llegan estas vías?
al sistema portuario que estamos construyendo en el Urabá antioqueño y que ya empieza a abrir una cantidad de oportunidades alrededor del turismo y la agroindustria. El presidente habla permanentemente de reindustrializar el país. ¿Y por dónde se va a mover la mercancía de la reindustrialización del país? Pues por las vías nacionales, empezando por esas que conectan los puertos, como las vías 4G que atraviesan por Antioquia. Entonces son vías que conectan el norte y el sur del país y que conectan del occidente al oriente del país. ¿Por qué entonces, señor ministro, señores amigos del Pacto Histórico, por qué reducir esto a una pelea regional de que es que le están regalando cosas a los antioqueños cuando se trata de proyectos de orden nacional? ¿Cómo más vamos a desarrollar la industria y el turismo si no es con una buena infraestructura? ¿Cómo vamos a reducir que las vías son para los ricos cuando por ahí es que pueden sacar todos los agricultores todo aquello que producen? Y hay que decirlo, Antioquia ha hecho su parte. Ha invertido Antioquia en las últimas décadas más de 10 billones de pesos construyendo la red secundaria y terciaria que, conectada a la red primaria, pues nos va a permitir justamente una correcta circulación de las personas y de las mercancías. Un punto aparte para lo que es el túnel del Toyo, sobre el cual esta mañana recibimos una buena noticia por parte del señor ministro. El túnel del Toyo no hace parte de las concesiones 4G, pero sí conecta dos vías muy importantes de las 4G. ¿Qué ha pasado con el túnel del Toyo? La Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín han pagado prácticamente el 60-70% de este y había un compromiso de la Nación para cubrir un tramo faltante. El presidente Petro se puso a pelear con el túnel del Toyo, planteando en Urabá un falso dilema según el cual Urabá no necesitaba un túnel sino un acueducto, cuando en realidad Urabá necesita y merece ambas cosas. Y fíjese lo incoherente del señor presidente salir a pelear con eso y plantear ese falso dilema para que hoy nos digan que efectivamente sí van a poner la plata faltante para el túnel del Toyo. Espero de corazón que también ponga la plata necesaria para el acueducto de Urabá, que son alrededor de 350.000 millones de pesos, y que ya que creó esa gran expectativa por allá, pues le tocará cumplirla, espero yo, pues para el bienestar de los urabaenses. ¿Qué está faltando entonces con las vías 4G? Están faltando alrededor de 2 billones de pesos. El plan de desarrollo de este gobierno, del gobierno del cambio, dejó estipulado en su plan de desarrollo que iba a ayudar a construir las vías 4G. Entonces, si usted lo pone en el plan de desarrollo, ¿para qué después sale a pelear contra eso? Me parece a mí una enorme incoherencia. Ahora, el señor ministro ha insistido, y lo dijo hoy nuevamente ante el Senado, que la Nación no va a disponer los recursos para eso, que tienen otras prioridades, y uno puede entenderlo. Sin embargo, vale la pena dejar empezadas unas obras que tienen 95% de avance. Se lo va a cobrar la historia, señor ministro. Y no solo la historia, han calculado cuánta plata se va a perder, plata que va a terminar pagando la Nación por no terminar estas obras de infraestructura. No es un capricho, no es que las vías estén en 0% y vamos a ver si empezamos, es que son proyectos que tienen 95% y que perfectamente encajan con la visión de país y de desarrollo que el señor presidente tanto ha expresado. ¿Por qué no cumplir con eso? Entonces, el ministro dice que como no hay plata, van a buscar otros mecanismos de financiación, como la valorización, etcétera. Válido. Pero cuando uno ve la respuesta que el ministerio nos mandó, dicen que están analizando la viabilidad de un cobro por valorización. Compañeros, llevamos casi 2 años. Llevamos casi 2 años aquí sentados. Estamos analizando la viabilidad de un posible cobro por valorización cuya estructuración puede tomar 2 años más y cuyo cobro puede tomar otros 2 años más. Entonces vamos a parar los proyectos durante 4 años porque no hemos sido capaces de decidir cómo vamos a resolver esto. Es que, insisto, nadie le echa la culpa al señor presidente Petro de que falte plata.
pero cuando uno se hace elegir, pues le toca resolver. Y este es un problema, señor ministro, que tienen que resolver y que lo que sentimos es que nos están dando largas. Porque las respuestas que dio usted hoy ante el Senado fueron las mismas que nos dio hace 6 meses ante la comisión de la Cámara. Parece que nada ha avanzado. Se abona lo del túnel del Toyo, muy bien, excelente, se cumple un compromiso que habían adquirido, pero en lo demás sentimos que no se está avanzando y que las obras, que insisto, están en un 95%, corren un gran riesgo de empezar a deteriorarse y empezar a ser abandonadas y costarle un montón de plata a la nación. ¿Cuánto tiempo entonces falta para que tengamos una solución, señor ministro? ¿Qué otras alternativas, aparte del cobro por valorización, están teniendo en cuenta? ¿Cuándo vamos a tener resultados de la estructuración del cobro por valorización? ¿Qué van a hacer con esa dificultad que aparece en el plan de desarrollo que estipula que después de 5 años ya no pueden cobrar valorización, sabiendo que estos proyectos llevan más de 5 años? Esas son las cosas, las razones por las cuales citamos a este debate de control político y que esperamos que el señor ministro nos responda. Voy a terminar, compañeras y compañeros, con 5 conclusiones. Lo primero, las vías 4G no son de Antioquia, son de todo el país y pasan por Antioquia, como probablemente va a pasar en su momento el plan férreo que está defendiendo el señor presidente y el cual apoyo completamente. Pero las vías no son de Antioquia, son de todo el país. Segundo, las vías son necesarias para el desarrollo, la competitividad, la industria, el agro, para que los agricultores puedan sacar sus productos. Las vías son necesarias. Es que si no, ¿por dónde más? Si tienen una idea mejor, dígame, o vamos a hacer una red de helipuertos, pero si no hay nada más, toca sacarlas por carretera. Tercero, mi departamento ha hecho su parte. En el túnel del Toyo ha invertido billones, en las vías 4G no hay ninguna queja de corrupción ni de parte de los privados ni del sector público que maneja las vías 4G en Antioquia, y hemos invertido casi 10 billones de pesos en vías secundarias y terciarias. De modo que el cuento de que Antioquia ha sido privilegiada o de que quiere todo regalado es absolutamente falso. Cuarto, estamos a 95% de tener esas vías. ¿Qué tal que el señor presidente cambiara el discurso y más bien acogiera estas vías dentro de su visión de desarrollo? Que dijera, vea, yo sé que en Antioquia no votaron por mí, pero estoy contribuyendo para que terminen esas vías y pueda haber turismo, agroindustria y desarrollo. Sería una gran oportunidad y la historia se lo reconocería al señor presidente y a usted, señor ministro. Y finalmente, necesitamos soluciones ya. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejarlas quietas? ¿Vamos a esperar otros 6 meses o 18 meses a que salga un tal cobro por valorización? ¿O cuáles son los resultados y las soluciones que nos va a proponer el gobierno nacional? Finalmente, compañeros, las vías 4G, como todas las vías anteriores, no son ni de izquierda ni de derecha, son de Colombia y las necesitamos. Muchas gracias. Gracias.